Maitei, Paisa Papeime. Hola, ¿cómo están? Koara peñamba pota hina ñanaranducape. O putaba hina towe bojapypape, la página 30. Yareko ape hina ñepyrũrã, tembiapórã hei. Ahendu purahei chokokue kerayvoty ha moimba ko ñe'ẽpotýpe. Vamos a escuchar la canción. El enlace yo ya le coloqué en la actividad, ¿verdad? Entonces van a abrir el enlace, van a escuchar la canción y van a completar los espacios en blanco con la palabra que falta. Y después, una vez realizado todo eso, volver a leer la poesía. Upei hei. Ahendu purahei ha ambohovai. Vuelvo a escuchar la canción. Chokokue kerayvoty y respondo. Mávare hepañe'ẽ purahei. ¿De quién habla la canción? Mba'épa he'ise ohasapáma ro'y. ¿Qué significado se le da? ¿O qué significa ohasapáma ro'y? No significa entonces que ya pasó el invierno, sino quiere decir que ya pasó momentos difíciles. Mba'épa he'ise ojeroky kuarahy opuraheipa guyra. ¿Qué significa eso? Ojeroky kuarahy opuraheipa guyra. Entonces es una personificación, ¿verdad? Porque dice que el sol baila y cantan los pájaros. Es para indicar entonces que hay alegría en el ambiente. Mba'épa he'ise kuarahy omimbijeýne Francia López Roguare, que puede volver otra vez a nuestro país a vivir momentos de progreso, bienestar y paz como la época del doctor Francia. Mba'épa oipota ñaneretãme g̃uarã haihára. ¿Cuál es el deseo del autor? Van a buscar entonces qué es el anhelo o qué quiere el autor. Upe jareko hína togue irundy mbohapypa peteĩme, en la página 31. Tembiapórã. Ha'e mávandípa ipuru ko ñe'ẽ joapy ha ñe'ẽ joaju. Digo, ¿con quién puedo usar estas frases y oraciones? Ha upéi mba'eteko hína jarýi regueruva'ekue chéve. Aguyje ndéve. Jajoecha peve hypy. Che ndaikuaái mba'eve, ¿verdad? Estas expresiones entonces vamos a poner al lado si puedo utilizar. ¿Con quién? Con mi amigo, con mi madre, con mi padre, con mi profesor, etc. Ha'e mba'éicha añe'ẽva'erã aipotáramo ko'ã mba'e. Digo, ¿cómo debo hablar si necesito estas cosas? Aikotevẽ pytyvõ. Si necesito ayuda de alguien. ¿Cómo tengo que expresarme? No voy a tratarle de mala manera, ¿verdad? Si no, no me va a ayudar. Pues ya no hay ikatu ha'e. Ikatúpiko chepytyvõmi ko mba'épe. ¿Puede ayudarme? Amba'epuruse. Entonces, con amabilidad voy a pedir. Ikatúpiko aipuruka chéve. Añe'ẽse sãmbyhyhára ndive. Quiero hablar con el director ayer. Mba'e ha'éta upéicha sãmbyhyhárape. Ikatúpiko añe'ẽmína ndive ayer. Sesẽ mbo'eha okotýgui. Si quiero salir de la sala de clase, pedir permiso. Entonces, mba'éicha ha'éta. Mbo'ehára ikatúpiko asẽmi sapy'aite. Mandu'ára para recordar. Ñañe'ẽ jave jahechakuaava'erã mávandípa ñañe'ẽ jaipuru porã hag̃ua ñe'ẽnguéra. Ñane irũ térã ñande rogagua ndive. Ñañe'ẽ jave heta ñe'ẽ jaipurukuaa. Karai, kuñakarai, mbo'ehára ha ambue. Ambue tapicha ndive jahechava'erã ani hag̃ua jaipuru oime'ãrã ñe'ẽnte. Entonces, con nuestros amigos y eso podemos expresarnos de una manera en confianza, pero con alguna persona mayor o que utiliza algún cargo o con mis profesores, tengo que tratar siempre con respeto. Bueno, amohangai puruhápe hekopete ñe'ẽnguéra hechakuaa mándipa añe'ẽ. Entonces, dramatizo utilizando correctamente las oraciones. Escribo una pequeña dramatización utilizando las expresiones entonces. Cualquier duda o consulta pueden escribirme y vamos a aclarar. Agüillé, éxitos, y ellos echapebe.